Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Amados, que la paz, el gozo y la alegría de vivir en el Mesías abunden en todos ustedes. Este es su hermano José Montalvo, que desde la comunidad cristiana de Mayagüez, Llave de David, les saluda con mucho amor en el Mesías, en especial aquellos hermanos que por razón de la pandemia no pueden estar con nosotros en el día de hoy. Palabra de salud para ellos. Y aquellos hermanos que están en la diáspora, que nos ven a través de los medios sociales o de las redes sociales, les deseamos un pronto regreso a la tierra prometida. Y empezamos esta jornada de predicación orándole al Padre y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheheyanu v'kiyemanu v'heganu lasman haseh, que traducido es: bendito tú eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha mantenido con vida, nos ha sostenido y permitido llegar o alcanzar este momento. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, voy a exponer tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es la verdad. Que no me miren a mí, Señor, sino que pongan su mirada en el Mesías, quien es el autor y consumador de toda fe. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me concedes de compartir, Señor, este mensaje que he titulado en el día de hoy: En defensa de Israel. Por Yeshua, amén, Señor, amén. Antes de comenzar esta jornada de predicación, quiero compartir con ustedes como un aperitivo. Si ustedes buscan en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3, ¿verdad? Para aquellos que lo quieran buscar en la Biblia, este versículo dice de la siguiente manera: entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todas las naciones o pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Deuteronomio 33 habla de que entonces Yahweh recogerá a los esparcidos de la tierra y los volverá a traer a la tierra prometida. Ustedes sabían que si usted comienza a contar desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Deuteronomio 33, hay 5.708 versículos bíblicos. La cuenta no falla. Hay 5.708 versículos. Y usted dirá, ¿pero qué relación tiene eso? Y yo le voy a decir, oiga bien esto. Porque la Biblia es una fuente de conocimiento inagotable. La Biblia también es un código. Es un código. Tú lo puedes usar las palabras o traducirle en números. Usted sabe que el sistema de computación moderno es esa base de números. Todas las cosas que se han descubierto a través de la Biblia, usando la computadora, la revelación ha sido extraordinaria en este tiempo. Pero oiga bien esto. Esta es una antigua promesa de que los judíos volverían de su cautividad moderna de entre las naciones y que serían reunidos nuevamente en la tierra de Israel en el 1948. En ese año,
unos meses antes la Liga de las Naciones ordenó la partición de lo que ellos llamaban Palestina y le tocó a Israel parte de ese territorio que entonces había estado ocupado por las tropas británicas y parte a los árabes. Pero fue hasta el 14 de mayo que la nación de Israel formalmente se independizó y se cumplió la palabra bíblica dada a través del profeta Isaías de que nacerá una nación en un solo día. Israel así lo demostró. ¿Qué pasa? Que ese número de versículos, 5708, es el año judío. Si usted lo lleva años, es el año judío, que corresponde precisamente a 1948, año en que Israel fue restablecido como nación. Eso no es coincidencia, hermano. Todo en la Biblia tiene un propósito. Así que ya Dios sabía de antemano el día y el año en que Israel sería restablecido como nación, y está en la Biblia. Así que iniciamos diciendo de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a las naciones. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección nuestra riqueza, ¿cuánto más su plena restauración? Por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida? Y estas son las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versos 1, 11 y 12. En defensa de Israel, ¿cuántos aquí se consideran descendientes de Abraham? Todos los creyentes somos descendientes de Abraham. A Abraham le fue llamada descendencia en Isaac, porque también él tuvo, ¿verdad?, un muchacho que se llamó Ismael, ¿verdad?, un tropiezo en la vida, porque parece que Sara y él se pusieron de acuerdo en hacer el trabajo de Dios, y cuando tú quieres hacer el trabajo de Dios, tropiezas en la vida y las cosas salen mal, porque Dios le dijo que era descendencia de Abraham y Sara. Sara parece que entendió que como ya estaba estéril, pues la cosa no se iba a dar, y tropezaron. Tuvieron un muchacho con su sierva Agar, y ya ustedes saben los problemas que hay hasta el día de hoy, problemas de herencia y de paternidad. Así que usted deje que Dios haga el trabajo. Cuando Dios te dice, estate quieto, estése quieto y vea la obra de Dios, porque Dios sabe hacer las cosas. Yahweh le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, no una nación pequeñita, sino una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y estas palabras están contenidas en Génesis 12, versos 2 y 3. Yahweh llama a Abraham y le dice: te voy a hacer una nación grande de ti. Lo lindo era que Abraham no tenía hijos todavía, pero Abraham le creyó a Dios, tuvo fe en el Señor, y vino a ser Abraham al día de hoy su nombre grande, tanto que es reclamado como padre de tres principales religiones en el mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todos nos relacionamos con Abraham. Y hay una cláusula aquí en esta promesa que dice: yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y Yahweh dijo: y voy a maldecir a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué todas las familias de la tierra? Porque estamos esparcidos por toda la faz de la tierra, los descendientes de Abraham. Cuando yo era niño, yo recuerdo que yo descubrí mis raíces hebreas cuando yo tenía 13 años de edad. El 7 de octubre de 1973, cuando yo compré el periódico esa mañana, pues yo leí el periódico de niño. Yo leía las noticias todos los días, aun cuando era niño. Cuando yo leí la gran noticia de que Israel había sido atacado por una coalición de naciones árabes, cuando yo leí, yo me indigné. Y dije: ¿pero qué es esto? ¿Por qué atacan a Israel? Yo era un niño de 13 años. Y me dio como una ira santa dentro de mí. Y sentí una indignación porque atacaron a Israel. Pero yo no sabía. Yo decía: ¿pero por qué atacan a Israel? Una nación tan pequeñita. ¿Qué tiene esa nación? ¿Qué les ha hecho esa nación a esta gente que lo están atacando?
Y yo recuerdo que yo le decía a mis vecinos, porque mis vecinos decían que Israel había perdido la guerra, los árabes los sorprendieron, los habían atacado, los estaban derrotando. Y yo de 13 años, y sin saber de Biblia todavía, les decía, no puede ser que Israel haya perdido, porque si pierden los echan en el mar. Israel va a ganar esta guerra, les decía yo, cuando la cosa estaba todas en su contra. Pero una cosa espectacular y milagrosa, Israel se repuso durante esa guerra llamada la guerra del Yom Kippur. Y no solamente se sobrepuso en la batalla, sino que extendió su territorio, aunque sufrió muchas pérdidas humanas en esa batalla. Yo recuerdo que yo le decía a mis vecinos, yo soy judío o cristiano. Y me decían, eso es un disparate, o eres judío o eres cristiano. Pero había en mi sangre, o en mi espíritu, ese llamado, ese sentimiento de que yo me identificaba tanto con ese pueblo, que una vez un enemigo me gritó, ¡a la muerte! Y yo sin saber le respondí, ¡a la vida! ¿Y sabe qué? En el pueblo de Israel hay ese proverbio que dice, L'haim, y es a la vida. Fíjese que yo de 13 años y sin saber, porque ya estaba el Espíritu Santo en mí, obrando y amando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque será bendito el que bendice a Abraham y su descendencia. La Biblia afirma con entera claridad, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Podrían escribirse infinidad de libros sobre cómo esta bendición y maldición ha impactado de modo dramático la historia del hombre. Es un hecho innegable que el hombre o la nación que ha bendecido a Israel ha sido bendecida por Dios. Y sobre él, la nación o el hombre que maldijo y persiguió a Israel, el juicio de Dios cayó con fuerza. La Organización de las Naciones Unidas ha identificado 193 naciones existentes en el mundo de hoy. Y 2 naciones observantes, que no son naciones per se, dicen naciones observantes, que son el Vaticano y la Autoridad Palestina. De esas 193 naciones, yo puedo contar con mi diestra las naciones que son aliadas y que aman a Israel de verdad. Mire, con esta mano puedo contar las naciones que aman a Israel. Y a lo mejor me sobran un par de dedos. El resto del mundo odia a Israel. Sobre 153 naciones odian a Israel. Las otras naciones, los árabes, algunos árabes han hecho tratados de paz con Israel y eso les ha venido de bendición. Yo recuerdo que fui a Egipto en el 2010 y vi una nación llena de turismo, excelentes hoteles en el Cairo, buenas carreteras, aunque mucha pobreza. Y déjeme decirle que se quedaron en el tiempo del ladrillo. Ellos esclavizaron a los hebreos y los obligaron a hacer ladrillos. Y déjeme decirle que se quedaron toda la vida haciendo ladrillos ellos. En cambio, usted va a Israel, que en menos de 73 años levantaron de una tierra pantanosa y desierta una nación próspera y única en el Medio Oriente. Israel es distinto a cualquier nación en el Medio Oriente. ¿Que es una nación perfecta? No lo es. Es medianamente secular, pero de que Dios prometió restaurar a Israel antes del retorno del Mesías, sí, y podemos ver eso cuando vamos a Israel. Vemos la ciudad de Tel Aviv, que tiene menos de 73 años, una ciudad que no tiene nada que envidiarle a Nueva York o Miami, nada que envidiarle. Una ciudad próspera, económica, cultura. Usted va a Jerusalén, Jerusalén tiene la ciudad antigua, ellos preservan su historia y tienen una parte que es una ciudad moderna de Jerusalén, muy bonita, muy bien edificada y planificada. Preciosa. Si algún día usted tiene la oportunidad de ir a Israel, dése el viajecito, va a ser una experiencia única en su vida. Y si usted quiere saber cuáles son las consecuencias de maldecirle a Israel, ya no le puede preguntar, pero recuerda el incidente de Hugo Chávez, cuando él frente a las cámaras de televisión maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas, que los maldijo. En sus entrañas le dio cáncer. Ya cuando el cáncer era terminal, buscó ayuda médica en Cuba, que dicen que los cubanos médicos son excelentes, pero no la encontró. Y decía, ya en las últimas de su postrimería de su vida, decía, Cristo, dame vida. Parece que estaba invocando al Mesías que no era, porque primero lo maldijo. Gente, diversos pasajes bíblicos afirman que la prosperidad, la salud
la salvación y el derramamiento del Espíritu Santo llegaron primero a los gentiles que bendijeron al pueblo judío y a la nación de Israel de manera práctica y afirmativa. Génesis 12:3, que es lo que acabamos de leer. Salmo 122:6, que dice, serán prosperados los que te aman. Siervo enfermo. Hechos capítulo 10, el evento de Cornelio. El apóstol Pablo amplía esta enseñanza en Romanos 15:27, pero ustedes lo pueden buscar. Dios bendice a los gentiles que por causa de los judíos. Un gentil llamado Labán, suegro de Jacob, dijo, oye, hallé yo gracia ahora en tus ojos y quédate, porque he experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Es el suegro de Labán, que embabucó a Jacob porque él trabajara 7 años por su hija Raquel, y luego de los 7 años le dio a Lea. Le dijo, no, pero yo te trabajé por Raquel. No, que en este país no tenemos esa costumbre, le dijo después. Trájame 7 años más y entonces te doy a Raquel. Pues le trabajó 7 años, le trabajó 14 años por las 2 muchachas. Cuando terminó los 14 años, Jacob le dice, bueno, dame las hijas y dame la parte de mi camarado que me voy. No te me vayas, chico. Tu Dios me ha bendecido grandemente por tu causa. No te me vayas. Porque Labán reconoció que la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Egipto fue bendecido por causa de Joseph. José era un embajador judío enviado por Dios a un país distante para bendecir y preservar a las naciones y sobre todo a Israel. Yahweh bendijo la casa del egipcio Potifar a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, como está escrito en Génesis 39, verso 5. Luego de su salida de la cárcel, de forma milagrosa, el faraón lo nombró primer ministro de Egipto con estas palabras: ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a Joseph, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Génesis 41:38. El joven esclavo que había llegado a Egipto ya era primer ministro a los 30 años de edad. Oiga esto, a los 30 años. José llegó a Egipto atado con cadenas de hierro. Ahora llevaba puestas las cadenas de oro de la realeza. En el pasado había viajado sobre un humilde camello hasta el mercado de esclavos. Ahora viajaba en un carro real tirado por hermosos corceles, con heraldos que corrían delante de él, abriendo paso al ciudadano egipcio con más honores. Bajo el liderato de José, la administración produjo, almacenó excedente de grano. Así, cuando llegaron los años de hambre sobre la tierra, como él había predicho, José, el embajador judío, a quien Dios se había puesto en una posición de poder, fue capaz de negociar con las naciones de la tierra en aquella época, hasta que Egipto literalmente controló el mundo conocido en aquel entonces. Mientras Faraón bendijo a José y a los judíos, a los hebreos, la prosperidad de Egipto fue tan asombrosa que los historiadores del mundo estudian para descubrir con exactitud su esplendor. Ninguna nación de la tierra tenía una fracción de su riqueza, poderío militar o la deslumbrante belleza arquitectónica de Egipto, que prosperó en salud, economía y grandes logros agrícolas en su época. Por eso dice la Biblia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. José lo demostró. Años después de José y de esta época gloriosa, se levantó un faraón que maldijo y esclavizó y maltrató a los judíos. ¿Cuál fue el resultado? Desde ese tiempo hasta hoy, Egipto ha pasado de ser el líder mundial a ser una sociedad demacrada, enferma y golpeada por la pobreza. ¿Por qué? Porque maldeciré a los que te maldijeren. Y voy a hacer como un paréntesis aquí porque quiero traerle a ustedes una analogía o un paralelismo entre la vida de José y la de Yeshua. Usted se va a sorprender. Si usted lee la vida de José y compara la vida de José con la de Yeshua, usted va a decir, qué tremendo, qué semejanza. Si usted lee la vida de José, va a saber lo que le espera al pueblo en este tiempo. Quiero compartir con ustedes, aunque ya en una ocasión anterior lo había hecho, pero quiero como que repasarlo. Porque las vidas proféticas o las vidas de Yeshua y de José presentan una yuxtaposición que describe la futura relación entre cristianos y judíos. Ambas vidas son exactas en el significado en su propia generación.
al estudiar la profecía o la historia a ese respecto, uno aprende que es posible decir el futuro conociendo el pasado. Al examinar la vida de Joseph y compararla con la vida de Yeshua, tenemos una brújula para el futuro. Sus nombres provienen de la misma raíz hebrea, Yeshua, que puede traducirse como Joseph, Joshua o Yeshua. A José en Egipto le pusieron el nombre Safnat Panea. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso en lengua egipcia? Salvador. ¿Y usted sabe lo que quiere decir el nombre de Yeshua? Salvación. ¿Ah? Por eso dijo Yahweh, este es Jesús, Yeshua, el unigénito Hijo de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado, dijo Yahweh acerca de Yeshua, Marcos 1:11. Y Génesis 37:3 dice acerca de José que era el favorito de su papá Jacob. José fue enviado por su padre a sus hermanos con alimentos cuando ellos estaban pastoreando. Y asimismo Yeshua fue enviado a la tierra por Dios el Padre como el pan vivo que descendió del cielo para alimentar a sus hermanos. José fue rechazado por su familia, fue rechazado por sus hermanos, como está escrito en Génesis 37:4. También Yeshua fue rechazado por sus hermanos. Yeshua dejó el esplendor del cielo y vino a la tierra como hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Aquí hay un poquito, quiero aclarar un poquito esta cosa. Mucho del cristianismo moderno, de los evangélicos, se basan en este texto para decir que los judíos rechazaron a Yeshua. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El género humano, porque más de 2/3 partes de la población mundial no ha recibido a Yeshua, por lo tanto lo han rechazado. Sin embargo, en el tiempo de Yeshua, millares de judíos le siguieron. Muchísimos siguieron al Mesías y otros lo siguieron como el potencial rey de Israel. Eso no es un hecho innegable. Cuando vieron las hazañas, las maravillas y prodigios que él realizaba, muchos lo siguieron por los milagros, pero muchos lo siguieron por convicción. Dije, este es el Mesías. Muchos lo siguieron. Por lo tanto, eso de que a los suyos vino, los suyos y se lo achacan a los judíos solamente, la humanidad lo ha rechazado. José fue vendido como esclavo, lo echaron en un pozo y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Génesis 37:28. Yeshua fue vendido por el precio de un esclavo de su época también. Fue traicionado por Judas por unas 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en aquella época. Zacarías 11:13 y Mateo 27:19. Yeshua fue falsamente acusado, igual que José. Estando en Egipto, José fue acusado, ¿verdad?, de un intento de violación por la esposa de Potifar. Fue un caso fabricado. Y Yeshua también, cuando Yeshua predicó en Jerusalén, fue falsamente acusado por los fariseos de ser un borracho, hereje y un loco endemoniado. Y muchas cosas más dijeron de él, pero por esas cosas no lo pudieron señalar. Fue hasta que no dijo ser hijo de Dios que entonces llamaron a las autoridades romanas y dijeron, mira, esto es un insurrecto. Está usurpando el poder de Herodes. Así que lo acusaron falsamente, ¿verdad? Y le fabricaron un caso también a Yeshua. José fue enviado a prisión por varios años, pero divinamente fue liberado después que interpretó el sueño del faraón. Fue sacado de prisión para estar a la diestra del faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Génesis 41:14. Yeshua también fue enviado a la prisión de la muerte, de la cual resucitó divinamente al tercer día para estar a la diestra de Dios Todopoderoso, el ser más poderoso del universo. Hechos 2, del 31 al 34 lo dice. La edad de José cuando comenzó a reinar en Egipto era de 30 años. Se dice, ¿verdad?, aunque no lo establece claramente la Biblia, se dice que Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y esto se basa en la costumbre judía de que todo hombre era apto para el servicio o el ministerio del templo a partir de los 30 años. Antes de los 30 años era considerado un jovencito, solamente se instruía en la Torá, en el Talmud y los escritos bíblicos, participaba en eventos de la sinagoga, pero no ministraba en el templo. Elevado al poder, José fue sacado de la prisión
debido a su don de revelación divina y fue inmediatamente llevado al palacio como primer ministro, ayudante directo del faraón, el hombre más poderoso de esa época. Cuando a José lo pasearon por la Quinta Avenida del Cairo, un carro, el faraón iba adelante y José al lado de él. Le gritaban, Abrek, Abrek. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? En la lengua egipcia, padre rey. Padre, a José le decían padre rey, padre rey. Asimismo, Yeshua fue crucificado, fue a la prisión de la muerte, salió milagrosamente al tercer día, ascendió al trono y hoy día llamamos su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Qué tremendo, qué semejanza, ¿verdad? A José se casó con una esposa extranjera. Se llamaba Potifara. Dice que era la hija de Asenat. Eso está en Génesis 41-45 por ahí. Asimismo, Yeshua va a tener una esposa que no tan solamente tiene los nacionales israelíes, también tiene a todos los creyentes del mundo, todos los creyentes de Yeshua del mundo. Así como Manasés y Efraín, los convertidos gentiles han sido injertados en el olivo original, cuyas raíces son Abraham, Isaac y Jacob. Según la Torá, Manasés y Efraín recibieron partes iguales de la tierra como herencia con los hijos de Jacob. En la cruz, los gentiles, creyentes de Yeshua, también recibieron una parte igual con el pueblo judío. Somos coherederos con Cristo, un solo pueblo, una sola iglesia. Llevados por el hambre, los hermanos de José fueron a la tierra de Egipto para buscar alimentos en 3 ocasiones. Y fue en la tercera ocasión que Yeshua se les reveló. Asimismo, 3 veces ha entrado el pueblo judío a la tierra de Israel. La primera vez fue en el Éxodo, al mando de Moisés. Y luego Josué. La segunda fue al finalizar el exilio de Babilonia, bajo el liderato de Nehemías. Y la tercera ocasión fue el 15 de mayo del 48, en el renacimiento de la patria nacional. Así que estamos esperando que Yeshua se revele. Cegados a la verdadera identidad, los hermanos de José estuvieron cara a cara con él, pero no lo reconocieron. Estaban cegados a su identidad porque José vivía como un egipcio. ¿Qué tenía apariencia? Tenía apariencia de egipcio. Se había afeitado la barba, tenía ropa egipcia. Parecía un gentil y les habló, oigan esto, y les habló por medio de un intérprete. No les habló en lengua hebrea cuando ellos fueron a visitarlo. Por lo tanto, no lo reconocieron. Ellos lo hacían esclavo en otras tierras por allá lejanas. Si era que todavía vivía, pensaban ellos. Asimismo, el pueblo de Israel hoy día, en su gran mayoría, está cegado a la verdadera identidad de Yeshua, que es hermano de carne y sangre del pueblo judío, como dice Mateo 25:40. Así que en este momento todavía están cegados a su identidad. ¿Por qué? Porque los judíos, tú le preguntas a un judío quién es Yeshua, muchos de ellos, yo conocía a un judío que decía, yo pensaba que era un sacerdote católico. ¿Verdad? Eso me dijo a mí una vez un judío. Yo pensaba, eso es un invento de los católicos, dicen muchos de ellos. Sin embargo, hoy, 13 de marzo de 2021, hay más judíos creyendo en Yeshua que en el primer siglo. Cuando yo fui en el 2010 a Israel, le pregunté al guía cuántas iglesias evangélicas o mesiánicas había. Me dijo, hace 10 años habían como 10, pero hoy, en el 2010, me dice, hay como 100 y sigue abriéndose obra. O sea que los judíos están creyendo, hay que seguir orando para que se le caigan esas escamas de los ojos y vean al Mesías, Porque cuando ven al Mesías, se les abre el mundo, gente, se les abre el mundo. Y son tan devotos y bien fieles a Yeshua. En la tercera entrada a la tierra de Egipto, José se reveló a sus hermanos. Primero ordenó a los gentiles que salieran del palacio. Los historiadores judíos dicen que José demostró su identidad a sus hermanos, mostrándoles la circuncisión, que era una señal hebrea inequívoca entre ellos. Pero esto no está escrito en la Biblia, eso es lo que dice la tradición judía, ya que esa práctica los egipcios no la aplicaban. Eran marcas físicas. O sea, él le mostró una marca física.
Como dice en Génesis 45, de 1 al 4. Dice que cuando José se les reveló, se quedaron mudos. Empezaron a llorar. Algunos, yo me imagino que Simeón dijo, Arte nos va a cortar el cuello aquí. Benjamín empezó a llorar, Judá empezó a llorar, Zabulón, todos empezaron a llorar. Pero José, en vez de recriminarlos, les dijo, no lloren mis hermanos, vengan aquí. Y los abrazó a todos, los abrazó. Y dijo, para esta hora Dios me envió aquí, para traerle salvación a mi nación. Ustedes no hicieron sino lo que Dios tenía planificado conmigo. Todo obra para bien cuando tú confías en el Señor. Aún hasta las cosas que te pasan malas. Tú dices, ¿por qué estoy preso? Sin embargo, estando preso, halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios lo puso en gracia y vino a ser el alcaide de la prisión. Mira para allá. Preso y vino a ser alcaide. Y siendo preso, lo sacaron de la cárcel. Lo bañaron, lo afeitaron, le pusieron un collar de oro, le pusieron ropa real y vino donde el faraón y le dijo el sueño. Y el faraón se quedó estupefacto. Hizo lo que José hizo y salvó la nación de Egipto. José no le recriminó a los hermanos. Pero ¿sabe qué va a hacer Yeshua cuando se enfrenta al pueblo de Israel ahora cuando él regrese? Antes de que Yeshua se revele al pueblo judío, yo pienso, ¿verdad? Esta es mi opinión. Yo pienso que va a haber un arrebatamiento de la iglesia globalmente y que él se va a quedar con los judíos que se quedaron. Yeshua se les va a revelar a los judíos que se quedaron. Esto es un evento conocido como el rapto. Hay distintos pensamientos acerca de esto, pero de esto el pastor lo puede abundar un poquito más adelante. Pero esto está escrito en Juan 14:3 y 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17, ¿verdad? Para que busquen las citas bíblicas. Yeshua en su momento demostrará su identidad del mismo modo que José lo hizo con sus hermanos, mostrando señales en su cuerpo, no solo las cicatrices de sus manos y sus pies, sino también de su costado, donde un soldado romano traspasó su pecho para asegurarse de que estaba verdaderamente muerto. Por eso dice Zacarías 12:10, y cuando vean al que traspasaron, lamentarán como quien lamenta por su único hijo. Y dice Zacarías 12:10, todos llorarán. Entonces, piensa en un momento cuando Yeshua tenga ese encuentro con el pueblo de Israel, que él revele su identidad. Los judíos le van a preguntar, Señor, ¿qué son esas marcas en tus manos? Y él cariñosamente les va a decir, es que fui herido en casa de mis amigos. Mira cómo él dice, búsquelo en la Biblia, está escrito, yo no me lo estoy inventando. Zacarías capítulo 12, léalo completito para que usted vea. Después de ser reunido con sus hermanos, José envió a buscar a su papá y a todo el pueblo judío que había sobrevivido al hambre. Y se les dio la tierra rica y fértil de Gosén en Egipto. O sea, no solamente mandó a buscar a su papá, a toda su parentela, subieron 70 personas a Egipto. ¿Y qué se les dio? La mejor tierra, la que colindaba con el río Nilo, la más fértil. Y pues ellos eran pastores de ovejas, y los egipcios con los pastores de ovejas no se llevaban mucho. Así que por causa de eso le dieron la mejor tierra. Asimismo, cuando Yeshua regrese a la tierra como Mesías, se le dará al pueblo judío toda la tierra histórica. El pueblo judío estará en el centro del reino eterno que vendrá durante el reinado milenial. Apocalipsis 24. Los compañeros de celda que tuvo José fueron un copero y un panadero. Pan y vino. Los elementos de la mesa del Señor, ¿verdad? Cuando se celebra la Pascua, ¿qué son? El pan y el vino. Así, ¿quién me dice a mí que los que se colgaron en la cruz al lado de Yeshua, uno no trabajaba haciendo vino y el otro trabajaba haciendo pan? Es posible, aunque eran celotes, ¿verdad? Pero de alguna forma se ganaban la vida. Cuando los egipcios preguntaron por los alimentos, el faraón les dijo, id a José y haced lo que él les dijere. Génesis 41:55. Marcos 9:7 dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y en un evento, ¿verdad? En las bodas de Caná, su mamá María le dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. Juan 2:5. Quería hacerle este paréntesis, ¿verdad? Señalando las vidas paralelas de Yeshua y de José, porque estudiando la vida de José, tú sabes
lo que va a pasar en el futuro cercano, porque eran tan semejantes sus vidas. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas 7, del 4 al 6, se describe una ocasión en que Yeshua fue a Cafarnaúm. Dice Capernaum, pero es Cafarnaúm, la aldea de Nahum. Cafarnaúm es la aldea de Nahum, donde un centurión romano, un soldado romano, un gentil, un extranjero, tenía un sirviente, un siervo, a punto de morir. Gracias, mi cielo. A punto de morir. Cuando el centurión oyó que Yeshua se acercaba, envió a unos ancianos judíos a rogarle a Yeshua que fuera a su casa y sanara al siervo enfermo. Observemos la lógica de estos ancianos. Lucas 7, del 4 al 6. Vamos a buscarlo por aquí rapidito en la escritura. Lucas 7, del 4 al 6. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Yeshua fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mira qué fe tremenda. Este hombre extranjero escuchó de la vida y obra de Yeshua, creyó en él, y estando Yeshua en su aldea, le pidió un favor, porque él amaba al pueblo de Israel y le tenía gran cariño a su sirviente, y estaba enfermo, grave, a punto de morir. En ese tiempo la medicina no era como hoy día, ¿verdad? Que hoy día lo hubieran enviado ya a Perea rapidito, pero no estaba la clínica en aquel tiempo allí. Observemos que los ancianos judíos buscaron la ayuda de Yeshua primero porque estos judíos eran creyentes, creían en Yeshua, y porque este soldado romano les había bendecido haciendo algo práctico por Israel, construyendo una sinagoga, lo que así también demostraba su amor por este pueblo. Así que Yeshua fue a la casa de un gentil y sanó a su siervo, lo sanó por decir la palabra. ¿Y por qué? Porque el gentil le había bendecido a la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque tuvo fe en él. Vamos a hacer un cambiecito aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos por aquí. Tras la muerte y resurrección de Yeshua, el mismo tipo de bendición fue derramado sobre los gentiles mediante los apóstoles, que también todos eran judíos. La escritura relata de modo dramático lo que sucedió cuando se predicó el evangelio por primera vez a los gentiles en la casa de otro soldado romano en la ciudad de Cesarea. Cesarea es una ciudad a término medio de Israel muy bonita. Actualmente está en ruinas, pero en su tiempo era un balneario hermoso. Tiene todavía hoy un anfiteatro que se usa. Tenía un hipódromo y unas intendencias, tenía un acueducto, o sea, tenía agua fresca, la ciudad tenía agua potable en toda la ciudad. Una ciudad construida por Herodes, que era un lacayo del César, y la nombró Cesarea en honor al César, ¿verdad? Un balneario, un sitio precioso. Pues allí vivía Cornelio. ¿Y por qué eligió Dios la casa de Cornelio para que fueran los primeros gentiles o de los primeros gentiles en escuchar el evangelio y recibir salvación y el derramamiento del Espíritu Santo? La respuesta está en Hechos 10:22. Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio fue elegido por su buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y se repite 3 veces este dicho: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La frase se repite 3 veces en ese capítulo. Un gentil justo que expresaba su amor incondicional por el pueblo judío provocó la bendición de Dios sobre su casa, cumpliendo Dios la parte de su pacto con Abraham: bendeciré a los que te bendijeren. Hoy día preguntamos, ¿por qué nuestros hermanos judíos no se convierten al cristianismo? El hecho de la historia es que Israel vivió como nación soberana hasta que el ejército romano, conducido por Adriano, no Andrés, Adriano,
No Adriana, Adriano, otra persona. Adriano en el año 130 después de Cristo, porque ya los romanos habían destruido a Jerusalén en el año 70. Las tropas de Tito destruyeron Jerusalén, pero en el año 130 fue la aniquilación total de la nación. El emperador Adrián odiaba a los judíos por su teología monoteísta y su negativa a inclinarse a Roma. Adriano tomó represalias contra los judíos, quitándole el nombre de Judea a los mapas del mundo y dándole el nombre a la tierra prometida, el nombre de Palestina, cuyo nombre proviene de los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. O sea, Palestina es el nombre Filistea en el antiguo hebreo. Los romanos le pusieron el nombre de Palestina. Y ese nombrecito les duró hasta 1948, cuando entonces se autoproclamó la nación de Israel. De hecho, ellos tuvieron un debate. David Ben Gurión y Golda Meir y todos esos héroes del siglo XX se reunieron y le dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner a la nación? ¿Qué nombre le pondremos? Unos de ellos decían, pues vamos a poner el nombre de Sión. Otros decían, pues Judea. Pero entonces hubo consenso. No. ¿Qué dice la Escritura? Israel será el Estado de Israel. Ellos no le llaman nación, curiosamente. ¿Usted sabe por qué no le llaman nación de Israel? Pues ellos le van a llamar nación de Israel cuando regrese el Mesías. Así lo dicen ellos. Cuando regrese el Mesías será la nación de Israel. Por lo pronto es el Estado de Israel. Y también es porque dice la Escritura que Israel no es contado entre las naciones. Por eso se dice Estado. También Adriano intentó llamar a Jerusalén a Elia Capitolina. Mire qué nombre más ridículo. Pero fracasó. Ya esto era demasiado. ¿Sabe? Ese nombre no pegó. El de Palestina se quedó. Pero a Elia Capitolina ya eso era insoportable y no, el nombre no prevaleció. Pero sus esfuerzos para robarle a los judíos su derecho a la tierra de Israel tuvieron relativo éxito. Desde entonces gobernaron Israel lacayos de Roma, usurpadores y falsos religiosos y unos pocos traidores judíos. Luego vino el Islam en el año 600, se apoderó de esa tierra. Luego en el año 1099, por ahí ya el primer milenio, según se cuenta en el calendario, vinieron las tropas de las cruzadas, las famosas cruzadas iniciadas en Europa. Di que para rescatar la tierra santa de los judíos, esas cruzadas no vinieron a Tierra Santa, sino a saquear los tesoros bíblicos, a buscar el arca perdida, a buscar la cruz, a buscar los bloques del templo. Ellos lo que venían a buscar los tesoros, el cáliz de donde Yeshua tomó el vino con los discípulos, que ellos piensan que era de oro y adornado con piedras preciosas, y no saben que Yeshua era un humilde carpintero, que a lo mejor toman un cáliz de barro. No, pero ellos lo dibujan como un cáliz de oro. Ellos están buscando el santo grial todavía. Las cruzadas vinieron a saquear tanto que no tuvieron éxito. Las cruzadas no tuvieron éxito, todas fueron un fracaso, salvo alguna que otra. Por ejemplo, en el 1099, estas lograron expulsar a los musulmanes. ¿Y saben qué hicieron con los judíos? Los mataron. En Jerusalén nada más mataron 1 millón de judíos. En la sinagoga de Urba, le dicen Urba, encejaron a los judíos en dicha sinagoga y le prendieron fuego, los quemaron vivos allá adentro, las cruzadas. En el nombre de Cristo. Y enarbolando una cruz como insignia. Ya vamos a hablar de eso. Deme unos minutos que ya mismo entramos en ese tema. Las cruzadas atacaron económicamente porque saquearon Tierra Santa, asesinaron a los judíos a mansalva y les robaron en el nombre de Dios, usando la cruz como estandarte. Los judíos no se convirtieron al cristianismo con ese evento. Luego vinieron los pogroms, como dicen en inglés, persecución en Europa por parte de los ingleses, los franceses, los rusos. Donde quiera que ellos iban y se ubicaban, eran perseguidos, asesinados. Y dice que en el nombre de Cristo. Luego vino la Inquisición española en el siglo XVI. Le robaron a los judíos, porque los judíos eran una sociedad trabajadora y exitosa. Donde quiera que se establecen, tienen éxito. ¿Por qué? Porque ellos traen consigo la bendición de Abraham.
aunque fueron esparcidos por la faz de la tierra por su desobediencia, aún Dios es fiel a sus pactos. Y donde quiera que los judíos se establecen, echan para adelante, progresan. Entonces, vino la Inquisición española, los privó de sus bienes, los expatriaron, los expulsaron de España, que de hecho, la mayoría de los boricuas tienen descendencia judía. Esa es otra historia que les vamos a contar después. Y mientras la iglesia y el Estado se repartían el botín, los judíos no se convirtieron en cristianos. Entonces, en el siglo XX, vino un personaje, una cosa terrible, de apellido Hitler, Adolfo Hitler, y les causó la ruina a este pueblo, una ruina económica. Los afligió, no solamente los afligió, los mató. Mató 6 millones porque eso fue lo que pudo alcanzar. Yo estuve en Israel y fui al Museo del Holocausto. Eso es para llorar ahí. Pero cuando tú entras, la primera etapa, porque es por etapas, cuando tú entras al primer pabellón, te narra la historia de los judíos en Alemania. ¿Y sabes qué eran los judíos en Alemania? Eran doctores, sastres, obreros, costureros, comerciantes, maestros, dentistas, mecánicos. Eran prósperos, era la sociedad que producía en Alemania. La mayoría del comercio la trabajaban los judíos. Pero como eran judíos y había un odio ancestral hacia los judíos, ese odio ancestral, eso no es de ese siglo nada más, esto viene desde el jardín del Edén, pero eso es materia para un estudio. O sea, los judíos han sido el pueblo de Dios por siglos, aún cuando han sido esparcidos por la faz de la tierra. Dios no se ha olvidado de ellos, aun cuando han sido reprendidos por Dios. Mire, cuando yo leo las escrituras, yo puedo ver que Israel cayó 70 veces. ¿Y sabe qué? Que 70 veces Dios los volvió a levantar cuando se arrepintieron. 70 veces Dios los volvió a levantar. Ellos no se convirtieron al cristianismo. La idea de que los judíos del mundo van a convertirse y entrar en masa por las puertas de las iglesias cristianas es un mito. Después de 2000 años de cristianismo sin amor, sin ley, sin anomia y antisemita, que ha saturado el suelo de la tierra con su sangre en las cruzadas, la Inquisición, el Holocausto, ellos no se van a convertir. Después de 2000 años de una teología antisemita que dice la iglesia gentil es el verdadero Israel, trayendo a la teoría del reemplazo, porque Dios no ha reemplazado a Israel. Israel es el olivo genuino. Dios lo que va a hacer es que los va a restaurar. Y aunque sea un remanente, Israel será salvo. Negando así a los judíos el lugar legítimo en los planes de Dios, ellos no se van a convertir. ¿Dónde está ese cristianismo que dice, ama a tu prójimo, amaos los unos a los otros como yo os he amado? No son los judíos y el judaísmo los que han perdido credibilidad. Es un cristianismo sin amor el que la ha perdido. Los judíos preguntan, ¿era Yeshua un falso Mesías? Nadie puede ser el verdadero Mesías si sus seguidores se sienten obligados a odiar, asesinar, robar y violar durante 2000 años y después proclamar con descaro, nosotros somos el pueblo de Dios. La tragedia histórica ha sido que durante 2000 años el cristianismo no ha provocado a celos al pueblo judío por su bondad. Por el contrario, la iglesia ha provocado una cosecha de odio que hizo que el pueblo judío retrocediera con temor ante aquellos que hacían la guerra amparándose en la cruz. Yo no sé si ustedes han visto las fotos, los documentales de la Alemania nazi. ¿Usted sabe cuál era el emblema de los nazis aquí en el cuello? Una cruz gamada. Una cruz. Ellos usaban una cruz gamada. Pasa que la patita abajo no era tan larga. Obvio. Y sus aeronaves de combate, vean la historia, busquen la historia. Una cruz. Ellos se consideraban cristianos. Cristianos. Déjeme decirle que quien le echó leña al fuego en esta cuestión del holocausto, ¿usted sabe quién fue? Vivió un par de siglos antes. Martín Lutero, a quien el protestantismo celebra la reforma. ¿Está bien? Dios permitió que se introdujeran una serie de reformas, porque en aquel tiempo la iglesia hacía una serie de señalamientos a la iglesia. Dicen, ustedes roban, cobran por el perdón de los pecados, todos esos
Y hizo una serie de señalamientos que fueron legítimos. Y gran parte de la iglesia recapacitó y ahí hubo un cisma, una división, y ahí surgió el protestantismo. Pero usted sabe quién fue Martín Lutero en realidad. Un antisemita. Lea sus cartas posteriores al evento de la proclama de las tesis, para que usted vea que instigó a los cristianos a que quemaran las sinagogas, que le robaran a los judíos, que quemaran sus casas. Exactamente. Exactamente. Eso es así. Excelente comentario, querida pastora, excelente comentario. De eso se trata. Los judíos no se convirtieron porque, ¿dónde dijo Yeshua que para seguirlo a él tú tienes que dejar de celebrar las festividades bíblicas? Dejar de celebrar Hanukkah, dejar de celebrar los Shabbats en ninguna parte. Si Yeshua celebró todo eso y mucho más, Yeshua lo que hizo fue énfasis, porque nuestros hermanitos fariseos se enfocaron en la ley, y se olvidaron de la gracia y de la misericordia. Y Yeshua les dijo, todo esto lo tenían que hacer, pero se olvidaron de la misericordia. ¿Ah? Ustedes diezman, sí, correcto. Ustedes, sí, correcto. La festividad, sí, correcto. Pero ¿dónde está la misericordia? Por eso él trae la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y de ahí podemos sacar tela para predicar un par de horas. Así que en el nombre de la cruz se cometieron muchos asesinatos. ¿Dónde están las naciones que han perseguido al pueblo judío en el día de hoy? ¿Dónde están? La mayoría no lo quieren, pero no se atreven a meterle mano hoy día, porque lo han intentado y han fracasado. En la guerra de la independencia de Israel, ya estoy terminando, me quedan 3 páginas nada más. En la guerra de la independencia del 48, Israel proclamó su independencia e inmediatamente las tropas de Egipto, de Siria y de Líbano y de Irak atacaron a Israel. Israel no tenía un ejército formal, lo que tenía eran bandas armadas que se llaman Haganá, el Parmal, y no recuerdo cuál era la otra. Y así se unieron entre ellos, y ya conocemos la historia. Israel prevaleció. Es más, se ganó un poquito más de tierra que el que las Naciones Unidas les dio. Esto enfureció a los árabes, porque los árabes le dijeron a los palestinos que vivían allí, vénganse para acá, que vamos a echar los judíos al mar, y cuando los echemos al mar, ustedes regresan a sus tierras. Pero fracasaron. Entonces se quedaron con el problema palestino en sus países. Luego, en los años 60, Jordania los botó de su terreno. El Líbano, les digo, los mandó a campos de concentración. Egipto recibió unos poquitos y así se esparcieron por la tierra los palestinos. Y muchos de ellos se quedaron viviendo en lo que hoy día se llama Judea y Samaria, que equivocadamente le dicen Cisjordania. Pero bíblicamente eso es Judea y Samaria. En el 67, los soviéticos armaron hasta los dientes a Egipto y a Siria para atacar a Israel y aniquilarlo. Los soviéticos le dieron sus mejores tanques, sus mejores aviones y sus mejores sistemas antiaéreos. Israel, previendo que ya el ataque era inminente, le adelantó el golpe en la llamada guerra de los 6 días. En 6 días, es más, el primer día Israel destruyó toda la fuerza aérea de Egipto y de Siria, dominando así el espacio aéreo. Y en los restantes 5 días, Israel conquistó el Sinaí, liberó a Judea y a Samaria, liberó a las alturas de Golán, y no fue más allá, porque la meta de ellos no era atacar a los árabes, la meta de ellos fue defenderse de los árabes. De hecho, el ejército de Israel no se llama fuerza de ataque, se llama fuerza de defensa de Israel. Sabah Haganá le Israel, porque ellos se consideran una fuerza de defensa. Históricamente ellos nunca han iniciado una guerra, siempre los han atacado. La guerra de los 6 días fue un golpe adelante, porque ya los árabes los iban a atacar. Y en la guerra del 73, que fue la que yo me empecé la locución, ellos sorprendieron a los judíos, por poco los echan en el mar, sufrieron, tuvieron grandes pérdidas, pero se sobrepusieron. ¿Por qué? Porque Dios los plantó ahí y nunca más serán arrancados. Eso es promesa de Dios. Y cuando Dios dice algo, Dios cumple. ¿Dónde están esas naciones que fueron en contra de Israel en el día de hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde está el faraón? ¿Dónde está su ejército? En el Mar Rojo cayeron. ¿Dónde están los babilonios? No se sabe de ellos.
¿Dónde están los griegos con Alejandro Magno? Una nación pobre, en el día de hoy Grecia es una nación bien pobre. ¿Dónde están los romanos, los italianos? En las mismas. ¿Dónde está el Imperio Otomano? ¿Ah? ¿Dónde está Adolfo Hitler y sus tropas nazis? Son una nota histórica, todos pasaron como notas históricas. Pero ahora yo le pregunto, amados queridos hermanos, ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Dónde están? Vivos, en la tierra prometida. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Están bien, están desarrollándose, están prosperando, están creciendo, aún en tiempos de adversidad. Israel es la única democracia verdadera en el Medio Oriente. Es como una isla en un mar de musulmanes radicales que piden a gritos su exterminio, a pesar del estrés creado por el constante terrorismo. Israel es una democracia pluralista, con respeto de los derechos humanos. Si no, pregúntenle a Tito Kayak. Pregúntale a Tito Kayak. Tito Kayak fue en los años 90 a Israel. Fue a la ciudad de Belén y se trepó en una torre militar de Israel en un puesto de observación, que eso está prohibido. Él se trepó en una torre, allí los soldados lo bajaron y lo metieron preso unos cuantos días. Pero cuando Tito llegó a Puerto Rico, le preguntaron cómo fue el trato y dice: en ningún sitio me han tratado con el mayor respeto y dignidad que en Israel. Porque él se trepó una vez en la Estatua de la Libertad y allí hizo una protesta y demás, y allí parece que la policía neoyorquina le dio par de azotes. Pero cuando lo arrestaron en Israel, lo trataron con la mayor dignidad y respeto. Tito lo dice, él dice: mira, me trataron con mucho respeto, de verdad que me hicieron sentir bien, a pesar de que yo pues, me trepé en esa torre para protestar en favor de los palestinos. Israel concede derechos sin precedentes a su población árabe, oiga esto. De hecho, los árabes que viven en Israel tienen más libertad que la que tendrían si vivieran en cualquier país árabe del Medio Oriente. Pueden ser ciudadanos israelíes, con derecho al voto, tienen sus propios partidos políticos y pueden elegir miembros al Parlamento, el Knesset. Tienen periódicos y negocios. También las mujeres árabes tienen gran libertad, van a la escuela, institutos, universidades, sin ningún tipo de restricción o inhibición. En una sociedad tan abierta, definitivamente es una amenaza para la sociedad tradicional árabe, donde las mujeres no tienen ningún tipo de libertad o muy poca. Usted va a Israel y usted cruza la línea verde en Jerusalén de la parte palestina y la parte judía, y usted ve los árabes con sus buenos negocios, con su actividad económica, tienen sus buenas casitas, y usted va a la parte judía. Entonces los judíos entran al sector árabe, hacen sus compras, los árabes pasan al sector judío, hacen sus compras, negocian con ellos. Pasé por un sitio que decía, había un gimnasio, y el logo del gimnasio eran dos manos estrechándose, uno con la bandera israelí y uno con la bandera palestina, dos manos estrechándose. Fuimos al mercado de Jerusalén y pasamos, y de una calle a otra, aquí están los palestinos y aquí están los judíos, en completa paz y armonía. En completa paz y armonía. De hecho, vimos como un señor árabe, mayorcito de edad, sufrió un percance de salud. ¿Y sabe quiénes fueron los paramédicos que corrieron? Literalmente corrieron, porque la ambulancia no puede entrar por las callecitas, pero ellos corrieron. Los paramédicos israelíes corrieron a socorrer a este señor. Eso las noticias no lo comentan. Acá. En el año 2015, no hace mucho tiempo, la primera doctora en ginecología que se graduó árabe en la Universidad de Israel fue una muchacha árabe con la nota más alta jamás registrada en dicha universidad. Una muchacha árabe se graduó de ginecología, su doctorado, ¿verdad?, en medicina. Una muchacha árabe en su país no hubiera tenido esa oportunidad, pero en Israel la tuvo. Mira qué cosa más bonita. Así que las noticias que se llegan acá de lo que está pasando allá son filtradas o fake news, noticias falsas. Sí, porque están los extremistas. Están los extremistas, los celotes fariseos judíos, y los extremistas palestinos, como son los grupos Hamas, la autoridad palestina, y los grupos Hezbollah en el Líbano. Esos son gente bien radical. De hecho, si ustedes siguen las noticias en estos días, gran mayoría de los árabes están buscando hacer las paces con Israel. Egipto tiene un tratado de paz con Israel desde Anwar Sadat. Jordania tiene un tratado de paz con Israel. Dubái, Emiratos Árabes Unidos han hecho las paces con Israel. Bahrein. Se dice que Arabia Saudita tiene acercamientos con Israel por causa de un enemigo común que se llama Irán. Pero para que ustedes sigan las noticias,
O sea, los árabes dicen, mira, estamos haciendo las paces con Israel, nos conviene. ¿Ustedes saben cuántos, en el 2010, cuántos turistas visitaron el Cairo o Egipto? 10 millones de turistas en el 2010. Luego en el 2011 la cosa decayó porque hubo una rebelión islámica y el turismo cayó. Ahora se está levantando nuevamente poco a poco otra vez. Estaba viendo un documental que dice que por lo menos el año pasado acudieron a Egipto 8 millones de turistas. O sea que tener paz con Israel les ha convenido porque abrieron la frontera. Nosotros pasamos de Egipto a Israel en un autobús sin mayor percance. Pero luego de eso, en el 2011 hubo terrorismo, secuestro, porque el ISIS se infiltró en el Sinaí. Pero ya los han ido sacando y los han ido requedando y está volviendo otra vez. Los árabes están abriendo los ojos y dicen, mira, nos conviene tener la paz con esta gente. Vimos que Egipto ha echado para adelante, a pesar de la pobreza, ¿verdad? Han echado para adelante, pues han tenido paz con Israel, tienen frontera abierta. Jordania, viven en paz y tranquilidad con Israel. Ahí hay puentes que tú cruzas el puente y muestras tu pasaporte y te dicen, ¿a qué vienes? Pues quiero ir a Petra o quiero visitar a Amán y hacer unas compras y pasa sin ningún problema. Gente, tan abierta es definitivamente una amenaza para la sociedad tradicional árabe que le impide a las mujeres en sus propios países que echen para adelante. De hecho, los árabes prefieren tratarse en hospitales israelíes, aun cuando son sospechosos de terrorismo, se les da un tratamiento digno. Y yo pregunto, ¿tienen los israelitas que viven en otros países del Medio Oriente, Rusia, Europa Oriental o Occidental, los mismos derechos y libertades? Negativo. Totalmente no. Por el contrario, están en grave peligro de vivir en estos países porque el mundo no puede tolerar. ¿Por qué no pueden ver esa disparidad y esa hipocresía? Los judíos en Francia, si yo camino por las calles de París con mi kipá, lo más probable es que venga uno por ahí y me diga Jude. Eso es para ellos como un insulto. Y puede ser que me escupan. Y puede ser que me agredan. No puede ser, es lo más probable. Los judíos en Francia han dejado de usar el kipá porque los atacan en las calles. Y están emigrando masivamente para Israel. Etiopía lo mismo. Han vaciado Etiopía. Mozambique lo mismo. En otros países, muchísimo. Rusia, en el 2010, ¿sabes cuántos rusos hebreos bajaron para Israel? 1 millón. 1 millón de rusos se fueron para Israel. 1 millón. O sea que la nación se expandió. Actualmente tiene 9 millones de habitantes. De esos 9 millones, 7 millones aproximadamente son judíos. El resto son árabes y otras etnias. Hay muchos latinos en Israel. Usted puede ir y comprar un periódico en español. Usted puede escuchar música en español. De hecho, yo recuerdo que viendo la televisión dieron un anuncio de la lotería y el jingle de la promoción, ¿sabe qué era? Suavemente, de este muchacho que canta aquí en Puerto Rico, de Crespo. Ese era el jingle de la musiquita de la promoción de la lotería allá en Israel. Suavemente. Lo más curioso, les encanta la música latina ya, les encanta. Así que, suavemente. Pues, ¿dónde está Israel? Claro, está en el Medio Oriente, allí en una nación chiquitita, así. ¿Usted quiere saber cómo es Israel allí? Vamos a decir que Israel es esta mota del micrófono. Y que las naciones árabes son el resto de la casa. Esta mota es Israel y el resto de la casa son las naciones árabes. La población israelí comprende el 1 o un poquito menos del 1% de la población mundial. Y son perseguidos, son vituperados, son maldecidos. Pero un odio, ¿pero por qué? Israel no tiene petróleo, Israel no tiene oro. En estos días descubrieron gas, por lo menos. Tienen gas natural. Hay escasez de agua. Ellos han sabido utilizar el agua sabiamente, ¿verdad? De eso podemos hablar horas, de cómo ellos han convertido el desierto en campo. Pero ¿por qué ese odio a Israel? ¿Qué daño le ha hecho Israel al mundo? Si les trajo el Salvador, el Mesías. ¿Qué daño le ha hecho Israel al mundo? Tecnología. Si yo me pongo a hablar de todos los inventos, no pudiéramos estar usando ese celular si no es por la tecnología israelí. Las computadoras, el microchip que lleva, el Intel, es un invento israelí. Eso por darle 2 ejemplitos nada más. 2 ejemplos nada más. De tecnología médica. Bueno, gran parte de los premios Nobel, ¿quiénes se los han llevado?
los judíos. Física, química, inclusive el de la paz, porque Menachem Begin se llevó un premio Nobel de la Paz. Una nación tan pequeñita y tiene un porcentaje tan grande en premios Nobel. Y tanto avance tecnológico que le ha dado al mundo. Esto es ahora. Imagínense cuando venga el Mesías. Lea la Escritura. Será cabeza de naciones. Israel va a ser cabeza de naciones. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde están quienes fueron esparcidos? ¿Dónde está Efraín, que fue esparcido por la tierra? La poderosa mano de Yahweh los está reuniendo de las naciones del mundo. Isaías 49. Vamos a Isaías 49 un momentito. Isaías 49, versos del 22 al 26. Así dice Yahweh el Señor, y aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Yahweh, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yahweh, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Yo salvaré a tus hijos, y los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Yahweh, soy salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Gente, Israel renació milagrosamente el 14 de mayo de 1948. Aunque la Liga de las Naciones ordenó la partición de Palestina en noviembre de 1947, como un dato curioso, el mismo día, oigan esto, el mismo día que la Liga de Naciones ordenó la partición de Palestina en noviembre de 1947, ese mismo día un nene beduino tiró una piedra dentro de una cueva en Qumran y escuchó el rompimiento de un cántaro. Y se metió. ¿Y qué fueron descubiertos? Los rollos del Mar Muerto. O sea, una vez que Israel renació como nación, fueron devueltos los rollos del Mar Muerto al conocimiento público. Y se han descifrado. Y tienen un tesoro invaluable de conocimiento bíblico, porque tienen el libro de Isaías está completo, exhibido en un museo, tienen fragmentos de tantos libros y de otros libros que no conocíamos, escritos de los esenios, bueno, una riqueza literaria y espiritual fue descubierta el mismo día que la Liga de las Naciones ordenó el partimiento de Palestina, para que esos textos no cayeran en manos extranjeras, aunque en un principio cayeron en manos de vendedores y de traficantes de tesoros arqueológicos, pero el Estado de Israel los rescató gran parte de ese tesoro. Y todavía hoy día se siguen descubriendo rollos así. Israel vive, Am Yisrael Hay. Es momento que los verdaderos cristianos se acercan a nuestros hermanos y hermanas judíos, demostrando el amor incondicional de Dios, que es lo que Pablo mandó en su carta a los romanos, como dice en 15:27. Si usted va a Israel y usted dice que usted es cristiano, el judío te mantiene a distancia, porque para ellos los cristianos son los católicos romanos apostólicos. De hecho, la Iglesia Católica se ha autoproclamado custodio de Tierra Santa. Donde quiera que usted vaya a un lugar santo bíblico, allá hay una capilla católica o una iglesia católica. Y en sus plaquitas tienen iglesia tal cosa, iglesia dedicada a tal cosa, aquí ocurrió tal milagro, iglesia católica custodia de Tierra Santa. Así se han autoproclamado. Pero si usted dice, yo soy Nosrim, yo soy evangélico, te abrazan, te dan la mano, porque ellos han visto la diferencia entre ser cristiano y el evangélico, que no debería haber ninguna diferencia. No debería. Pero ellos asocian el cristianismo con el catolicismo que los persiguió durante miles de años, versus los hermanos evangélicos que van a Israel, los apoyan económicamente, los apoyan con sus aportaciones, con sus oraciones, los abrazan, los oran por ellos. Ellos han visto, tanto que Netanyahu dijo recientemente, no tenemos mejores amigos en el mundo que nuestros hermanos evangélicos. Así dijo el primer ministro hace poco. ¿Sabe? Por lo tanto, si usted va a Israel, diga, yo soy Nosrim, yo soy evangélico,
¿Qué bienes espirituales hemos recibido de los judíos? ¿Qué bienes espirituales hemos recibido de ellos? Para empezar, lo más grande del cielo, Yeshua. Recibimos las insondables riquezas del evangelio de Yeshua, el mayor rabino judío. Recibimos las riquezas de las bendiciones de Abraham sin medida ni límites. Recibimos las riquezas de la fe mediante la cual los tesoros del cielo son hechos posibles para la iglesia. Recibimos las riquezas del arrepentimiento mediante el cual cada uno de nosotros se convierte en un hijo de Dios. Recibimos las riquezas de su amor, su gozo, paz en el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Recibimos las riquezas de la salvación por la gracia mediante la fe en Yeshua. Recibimos las riquezas de la adopción y las riquezas de ser herederos y coherederos con el Mesías. Hemos recibido la palabra de Dios por parte del pueblo judío, porque si no es por ello no tendríamos conocimiento de la Biblia. Hemos recibido a los patriarcas, a los profetas, hemos recibido a los apóstoles, hemos recibido una teología monoteísta, un solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, un solo Dios. Los cristianos debemos reconocer cuán benditos somos a causa del pueblo de Israel. Por cuanto los hemos bendecido. Eso rebota. La bendición rebota. Si usted lo maldice, la maldición rebota. Usted sabe que Jesús nos enseñó a bendecir o maldecir. ¿Por qué? Porque bendición o maldición tiene un efecto rebote, como dicen los nutricionistas. Les voy a dar un ejemplo, sin hacer nombre. Yo tengo un compañero de trabajo y nos dieron unos vehículos, 3 vehículos nuevos. Eran de color blanco y él no quería que fueran blancos, él quería que fueran vehículos negros, para ponerle tintes oscuros y para ser federales. Y yo digo, pero muchacho, alégrate que nos dieron 3 cajos nuevos. Y los maldijo. Y dijo, ojalá y los choquen. Ojalá y los choquen. ¿Sabe quién los chocó los 3? Él mismo. No maldiga. No maldiga. Antes bendice. Porque la bendición tiene un efecto que retrocede hacia ti. Si a quien tú bendices no recibe la bendición, ¿sabe qué? La bendición viene para ti como quiera. Por eso Dios te bendiga. Y yo le digo a los palestinos, Dios me los bendiga. Que les han abierto sus ojos. Y yo le digo a nuestros primos musulmanes, Dios me los bendiga, que se han abierto sus ojos. A mis hermanos hebreos, judíos, israelíes, que todavía no conocen al Mesías, que no nos quieren mucho, Dios me los bendiga, que se han abierto sus ojos. Sí, todo Israel será salvo. Eso está escrito en Romanos 11:26. Sí, Israel mirará al Mesías y le aceptará. Zacarías 12:10. Sí, Israel será perdonado de todo pecado. Romanos 11:27. Sí, la bandera de Israel seguirá ondeando sobre los antiguos muros de la sagrada ciudad de David y Jerusalén, y será la alabanza de toda la tierra para el Dios de Israel. Amén. Y concluimos con las palabras del profeta Amós. Amós escribió lo siguiente, y con esto cerramos esta prédica, amados hermanos. Dijo Yahweh a través del profeta Amós, Amós capítulo 9, versos 14 y 15. Esto está precioso. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viños, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahweh, Dios tuyo. Lo dijo Yahweh y lo he visto con mis ojos. Amados, hay una gran bendición cuando usted bendice al pueblo de Israel. Siempre que usted ore, tenga un minutito para orar por la salvación de todo Israel y por la paz de Jerusalén. Shalom, shalom, Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén, que no es una opción, es un mandamiento del Señor. Amén. Así es, le voy a pedir a mi pastor que él pase por aquí para que él tenga unas palabras de